Para terminar un poquito de lo que vamos a hablar hoy, quise poner ya acá la parte de embriología de oído porque es lo primero que vamos a desarrollar, porque de repente la clase de anatomía de oído en sí es un poco larga y complicada. Entonces vamos a empezar un poquito hoy para explicar una parte medio aburrida, ¿verdad? Pero que muchas veces nos sirve para poder después ver por qué hacemos tal tratamiento en tal parte, ¿sí? Bueno, entonces, hablando un poquito del oído en general, podemos dividirlo en un oído externo, un oído medio y un oído interno, ¿sí? El oído externo es el pabellón auricular que forma la oreja, el meato auditivo externo, que es la entrada al conducto auditivo externo, ¿sí? Y la capa externa de la membrana del tímpano o tímpano, ¿verdad? Hasta ahí es el conducto, o sea, el oído externo, ¿sí? Su función principal es captar el sonido que llega hasta el pabellón auricular. Luego viene el oído medio, que actúa como una especie de dispositivo de transmisión de estas ondas sonoras que llegan a través del conducto auditivo externo hasta la membrana y sirve para adaptar ciertas impedancias, ¿sí? Tiene una cadena de 3 huesecillos que son el martillo, yunque y estribo en ese orden y permiten conectar la superficie interna de lo que sería la membrana del tímpano hasta la ventana oval del oído interno, ¿sí? Otros elementos también son la cavidad en sí del oído medio, también llamada caja del tímpano, que después vamos a ver todas sus paredes, la trompa auditiva o trompa de Eustaquio, ¿sí? Que conecta justamente, dijimos, la trompa Eustaquio conecta la pared anterior de la caja del tímpano del oído medio con la pared lateral de la rinofaringe, ¿sí? Bueno, y la musculatura del oído medio que vamos a ver después, hay dos principales músculos que son el músculo del estribo, ¿sí? O del estapedio también recibe el nombre, y el músculo del martillo, que vamos a ver después en esa parte para qué funciona. Y el oído interno, finalmente, que contiene lo que es el órgano sensorial primario, con una función auditiva y del equilibrio, ¿sí? Que depende de la cóclea y del aparato vestibular. La cóclea o caracol es lo que se encarga justamente de la parte auditiva, ¿sí? Y lo que sería el aparato vestibular son los conductos semicirculares, que son 3, ¿sí? Que se encargan justamente del equilibrio en sí. Entonces, cuando veamos la parte de vértigo, eso, zumbidos, es sumamente importante esta parte del oído interno. Bueno, entonces, empezamos a través del ectodermo superficial. 3 inducciones existen a partir de las cuales se van formando, ¿sí? Todo lo que es esto, las porciones del oído. El primero es de la notocorda, ¿sí? El mesodermo paraxial. Y la tercera inducción es a través del romboencéfalo, que desarrolla un engrosamiento justamente. ¿Alguien levantó la mano? ¿Tienen Sí, una de pregunta? la grabación, profe. Sí. ¿Qué pasó? ¿No se escuchó? No, no se está grabando. No sé si vas a grabar. Sí, yo grabo normalmente, pero muchas veces me pidieron que no grabe todo, no solamente por la clase en sí, sino que satura el sistema. Pero bien, vamos a grabar, no hay problema. Ok. Más por el tema de que hay algunos alumnos que no están matriculados y ahí voy a solicitar para que se pueda poner pública esta clase de hoy. Ok, perfecto, perfecto. No sabía que ustedes podían tener acceso también a eso, perfecto. No, no tengo problema. Es nada más por el tema de que nos habían dicho que muchas veces grabar todas las clases más de 60 minutos en la plataforma satura el sistema y supuestamente no se puede visualizar todo. Bueno, no hay problema. Ok, entonces, vamos a repetir. Nos quedamos en el romboencéfalo. Esto desarrolla un engrosamiento que se llama placoda o fosita óptica, ¿sí? Y a partir de esta fosita óptica, en la cuarta semana de la gestación, ¿verdad? Es que se transforma en una vesícula óptica u otocisto. Y de acá es donde derivan totalmente las estructuras del oído, ¿sí?
empieza a formar dos regiones a grandes rasgos, la vestibular dorsal y otra que es coclear ventral, y ahí es donde hace esa gran división entre lo que es la parte auditiva y la parte del equilibrio, del vestíbulo, ¿sí? La vesícula otocisto, ¿verdad? Emite una prolongación digitiforme desde esta superficie dorsomedial que va a constituir el conducto endolinfático. Vamos a ver después, el conducto endolinfático forma parte también de lo que sería la unión entre los conductos semicirculares hacia la cóclea o caracol. En la quinta semana más o menos dijimos, esta placoda óptica, vesícula óptica otocisto, ¿verdad? Aparecen como dos saliencias o dos pestañas que sobresalen de esta porción vestibular y son los que presagian la formación de los conductos semicirculares, como dijimos. Se estrecha este otocisto en su punto medio, ¿sí? Entre la parte que origina los conductos semicirculares y el origen de la cóclea, y forma lo que sería el sáculo y el utrículo, que son las dos porciones presentes a nivel del vestíbulo coclear, ¿sí? Ahora, las neuronas sensoriales que forman el octavo par craneal, que es el ganglio estatoacústico, se originan también de las células que migran de una parte de la pared medial del otocisto, ¿sí? La parte coclear, que sería el ganglio espiral, esto vamos a ver después en la parte de anatomía del octavo par craneal, que es el nervio estato o vestíbulo coclear o estatoacústico, van a leer y escuchar por ahí, se abre en abanico en una estrecha asociación con las células sensoriales, ¿verdad? Y se conocen en conjunto como órgano de Corti, ¿sí? Y son donde empiezan la transmisión del sonido. El órgano de Corti que se encuentra dentro de la cóclea es lo que forma la primera neurona, ¿sí? De la vía auditiva que llega hasta la corteza cerebral. Bueno, eso respecto al desarrollo de lo que sería el oído interno. El oído medio en sí deriva del primer y del segundo arco faríngeo, ¿sí? La cavidad del oído medio, la trompa auditiva o la trompa de Eustaquio, se originan justamente de una expansión de la primera bolsa faríngea que recibe el nombre de surco tubo timpánico, ¿sí? Este origen asegura justamente que la cavidad del oído medio como la trompa auditiva esté revestida por el mismo epitelio endodérmico. Y ahí está la importancia que dijimos, por qué evaluamos también las fosas nasales cuando el paciente me dice que tiene una sensación de oído tapado, por el revestimiento de la mucosa que existe. En el oído medio es la misma que en la trompa de Eustaquio, que llega hasta las fosas nasales. En la octava semana más o menos, este surco tubo timpánico, que es epitelio endodérmico, con la primera hendidura faríngea, que es un epitelio ectodérmico, están separados por una fina capa mesodérmica y es lo que va a formar posteriormente la membrana del tímpano. Entonces, ustedes recuerdan que dijimos la membrana del tímpano tiene tres capas. La parte que es la pars densa, ¿sí? Y la pars flácida carece de la capa media, o sea, no tiene esa fina capa mesodérmica. Esa es la diferencia entre esas dos porciones de la membrana del tímpano. Pero para que ustedes vean por qué decimos que tiene un triple origen, ¿sí? Porque derivan de las tres capas. Ahora, entre la sexta y octava semana también hay una pequeña, delgada condensación de todo este mesénquima que deriva a la cresta neural y forma de manera gradual los huesecillos del oído medio, que son estos que vamos a ver acá. Estos huesecillos están inmersos en una especie de tejido conjuntivo, como una especie de caldo embrionario muy laxo, que a medida que van sucediéndose las semanas, termina por absorberse totalmente este líquido por una muerte celular programada y procesos de reabsorción que finalmente dejan libre y aireada esta cavidad del oído medio y quedan de esta manera suspendidas los huesecillos. Martillo, ¿sí? Tenemos el martillo, el yunque y el estribo finalmente que termina en la ventana oval. La platina del estribo es el que termina en la ventana oval en la pared interna de la caja del tímpano, ¿sí? Bueno,
Y esto que veíamos, recuerdan que vimos la membrana del tímpano que tenía una especie de relieve del mango del martillo, es justamente esto, la apófisis larga. Ok, entonces, ¿por qué tiene esta coloración? Para que ustedes vean que la cabeza del martillo, el cuerpo de lo que sería el yunque, derivan del primer arco faríngeo. Lo que es el mango del martillo y la rama larga del yunque y toda la supraestructura por arriba de la platina del estribo, con la capa externa, la platina, derivan del segundo arco branquial. Por eso, branquialofaríngeo, ¿verdad? Por eso es que tiene esa coloración azul, ¿sí? En cambio, la capa interna o la laberíntica de la platina, ¿sí?, se origina del mesénquima de la cápsula óptica, ¿verdad? O sea, cuando veamos las patologías como por ejemplo la autoesclerosis, que es una espongiosis de justamente la platina del estribo, donde empiezan a producirse focos de absorción y reabsorción ósea que normalmente ocurren justamente en esta zona por la diferencia que existe en los orígenes, ¿sí? Para eso es importante esta parte de la embriología y saber exactamente de dónde deriva. Dijimos los músculos también, motores del oído medio, que son dos principalmente. El tensor del tímpano, que se inserta a nivel del ¿qué? Del martillo. Vamos a ubicarnos más o menos. Acá tenemos el oído medio, ¿sí? Tenemos una membrana del tímpano que estamos mirando por dentro, ¿sí? Estamos mirando por dentro. Y tenemos los huesecillos que son martillo, yunque con la articulación, ¿sí? Y el estribo que termina la platina a nivel de la ventana oval, ¿sí? Esto es oído medio. Y acá vemos el músculo tensor del tímpano que vimos que se inserta a nivel del martillo, deriva también del mesodermo del primer arco y es inervado por el nervio trigémino, el quinto par. Se origina a partir de la trompa auditiva y la inserción es a nivel del manubrio del martillo. O sea, todo este músculo acompaña justamente a la trompa auditiva. Bueno, y finalmente el otro músculo motor del oído medio es el músculo estapedio, ¿sí? Asociado al estribo, por eso recibe ese nombre también. Se origina también a partir del segundo arco. Este músculo, a diferencia del otro, el tensor del tímpano, está inervado por el nervio facial, ¿sí?, que inerva también las estructuras derivadas de dicho arco, o sea, del segundo arco faríngeo o branquial. ¿Dónde inicia el origen? ¿Sí? Desde la eminencia piramidal que está cercana a la segunda porción del acueducto del nervio facial. Eso acá en realidad, acá está el músculo, no se ve muy bien porque la imagen no es muy buena, es lo mismo. Este es el músculo tensor del tímpano, la membrana del tímpano, martillo, yunque y estribo, y el músculo del estapedio del estribo. Pero se va a ver un poquito mejor cuando veamos la parte de anatomía. Pero básicamente es así, va desde la eminencia piramidal, que es esto, que ven ahí, donde está el puntero, cerca de la segunda porción del acueducto del nervio facial. El nervio facial, vamos a ver después, tiene ciertas porciones que forman codos o ganglios, y de ahí es la importancia de entender todas las porciones que tiene para saber qué porciones o no se afectan cuando existe, por ejemplo, una parálisis facial, puede ser periférica, o posterior a una cirugía, por ejemplo, cuando hay una lesión del nervio facial. Y llega finalmente a insertarse en la cabeza del estribo, ¿sí? Este músculo pequeño que ustedes ven ahí. Bueno, ¿por qué estos músculos son importantes? Porque vamos a ver después en la fisiología de la audición, cuando llega el sonido, pasa, ¿verdad?, de esta onda sonora de un medio distinto, de un medio aéreo a un medio líquido, ¿sí? Entonces, para no perder esa energía, o sea, para compensar esa energía con la que llega, o esos, de repente hay golpes demasiado fuertes a decibeles muy elevados, nuestro oído está capacitado para tener un umbral auditivo entre 20 decibeles hasta unos 80 decibeles, sonidos que son más fuertes a esos, por ejemplo, una bomba, ¿sí?, que explota muy cercana al oído, transmiten un sonido mucho mayor cantidad de decibeles que pueden lesionar esta membrana y producir perforaciones o traumas, ¿sí?, que hacen que se destruya la membrana. Y ahí participan estos músculos tensando o no
la membrana en el momento indicado para que ese sonido se transmita un poco más amortiguado, ¿sí? Bueno, eso así a grandes rasgos. Y finalmente el desarrollo del oído externo o el pabellón auricular, que deriva más bien del tejido mesenquimatoso del externo, es el indicador sensible de un desarrollo anómalo o no de la región faríngea, ¿verdad? Si yo tengo otras alteraciones del primer y segundo arco faríngeo, van acompañados a menudo de deformidades o localizaciones anómalas de los pabellones auriculares. Y después vamos a ver las distintas malformaciones que existen, la microtia, la anotia, los distintos grados, ¿sí? Bueno, en la octava semana más o menos, el conducto auditivo externo toma toda su forma a partir de una invaginación de la primera hendidura faríngea. Más o menos en la 12ª semana, este epitelio ectodérmico forma una especie de tapón meatal que forma un canal, ¿sí?, en el interior de este tapón meatal que se extiende hasta el meato auditivo externo. Y justamente esto llega hasta la membrana del tímpano y es lo que va a formar finalmente el conducto auditivo externo. Esta es la zona donde tiene demasiada sensibilidad a ciertos fármacos, antibióticos, streptomicina, talidomida, los salicilatos, sobre todo durante el primer trimestre del embarazo. Si la mamá tiene alguna infección o consume o se expone a algunos de estos agentes, es donde ocurren esas malformaciones externas de todo lo que es conducto auditivo externo y pabellón auricular. Desde una completa falta, como dijimos, la anotia, hasta las microtias con sus diferentes grados, y también la falta, ¿verdad?, la atresia o agenesia del conducto auditivo externo. Entonces, muchas veces hay pacientes que no tienen el pabellón auricular, que no tienen el conducto auditivo externo, pero que luego de eso, detrás, existe una cadena de huesecillos y todo el oído interno, la cóclea, intacto, incluso el nervio auditivo. Entonces ahí es donde tenemos una amplia variedad de vinchas o implantes que se colocan en los distintos puntos para poder transmitir el oído y estimular ese nervio auditivo para no perder la audición totalmente. Porque si no se estimula, no se hace un correcto diagnóstico a tiempo, eso no se estimula y evidentemente la corteza cerebral pierde esas neuronas de cierta forma. Bueno, entonces, como dijimos, nunca olvidar las malformaciones generalmente renales, también como derivan ciertas porciones del primer y segundo arco faríngeo. Si ustedes ven un niño que nace con un mamelón preauricular o una fístula auris, considerar hacer una evaluación también renal del pacientito, ¿sí? Ok. Bueno, perfecto. Eso a grandes rasgos para tener un pantallazo de lo que es la embriología del oído externo, del oído medio y del oído interno, ¿sí? No sé si hay alguna duda de todo lo que vimos ahora. Bueno, ok, Juliana dice no. Ok. Bueno, esta es la clase que quería presentarles hoy. Una clase breve de introducción, más bien de socialización de la materia para arrancar, no abrumarnos tanto con tantos términos nuevos, ¿sí? Porque hay muchas cosas nuevas que probablemente no hayan escuchado previamente. Entonces, me gustaría dejar hasta acá por hoy, ¿sí? No sé si tienen alguna duda más. Lo que sí tenemos que hacer es nuestra pruebita diagnóstica. Yo voy a subir esa prueba diagnóstica, pero como les dije, lo ideal sería aprovechar nuestro tiempo y que ustedes puedan hacer ahora mismo ya esa prueba diagnóstica y yo les dé 30 minutos nomás para que ustedes completen, pero voy a subir y ustedes completan.
cuando tengan tiempo, ¿sí? Tampoco me vengan a decir, a completar el próximo miércoles, ¿verdad? O sea, les pido también un poco de consideración. La idea es en la semana poder completar todas las cosas ya, ¿sí? Entonces, si se puede dentro de las 24 horas, como quedamos, es lo ideal. Voy a dejar más tiempo igual ahora estas primeras semanas porque asimismo, como dijeron, muchos están matriculando recién, están empezando, entonces es de esa forma. A ver, dice, hoy tiene actividad. ¿Actividad en qué sentido? Aurelio parece que pregunta eso. Actividad de proceso de puntaje. Justamente, solamente vamos a tener esa pruebita diagnóstica que yo voy a subir y van a tener tiempo de completar. ¿Está bien? Como es la primera semana, vamos a empezar tranquilos nomás este tema. Hasta que todos se matriculen, arreglen sus horarios y demás. Entonces así nadie se complica, ¿sí? Bueno, entonces yo igual terminamos acá, pero yo me quedo conectada. Voy a subir la prueba diagnóstica. Si por ahí tienen alguna duda y quieren aclarar ya, pueden escribir en el chat y voy a estar pendiente, ¿sí? Bueno, y nada más. Le voy a escribir a su delegado y vamos a estar en contacto cualquier cosa, cualquier duda que haya que aclarar. ¿Está bien? Y como les digo, nuestro trabajo final va a ser más bien unos grupitos de 3 o 4 personas que vamos a ir discutiendo casos clínicos o algún, ¿cómo se dice? Algún artículo enfocado a otorrinolaringología más que un trabajo de monografía como tal, porque generalmente eso no sirve mucho en la práctica diaria. Perfecto, entonces subo ahora la prueba diagnóstica y quedo pendiente por si tengan alguna duda, me escriben acá al chat, ¿sí? Perfecto, nos vemos el siguiente jueves, que tengan una linda semana, ¿sí? Chao, chao.